Las otras derivadas que voy a mostrar ahora, tampoco las vamos a demostrar. Si h de x es el coseno, estamos hablando de las derivadas de funciones trigonométricas, su derivada, h', o sea, la derivada del coseno, es menos seno de x. Y así aparece en la tabla. Si h de x es el seno, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. Y la derivada de la tangente, que es y la tangente seno sobre coseno, aquí sí podemos aplicar la derivada de un cociente. Fíjense cómo queda. Si yo tengo este cociente, su derivada va a ser la derivada del seno, o sea, del numerador, por el denominador sin derivar, coseno, menos el numerador sin derivar, o sea, el seno, por el coseno derivado, sobre coseno cuadrado de x, o sea, el denominador al cuadrado. Acá estoy aplicando la derivada del cociente para la tangente en este caso. ¿Cuál es la derivada del seno? Si me fijo acá es coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Así que reemplazo el seno derivado por su expresión. Como el seno derivado es el coseno, multiplicado por el coseno me va a quedar coseno cuadrado. Como el coseno derivado es menos seno, multiplicado con el menos seno me va a quedar más seno cuadrado. Pero esta es una identidad trigonométrica. ¿Cuánto vale esta expresión? Vale 1. 1. 1, exacto. Entonces, me va a quedar que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, y así la van a encontrar en la tabla. O también la pueden encontrar así. ¿Cómo surge esta expresión? Fíjense que si ustedes, en vez de hacer 1 esta expresión acá, que quedaría la identidad trigonométrica, distribuyen el coseno en los dos términos, me va a quedar coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, que vale 1, son iguales, y seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que es tangente cuadrada. O sea que esta expresión que está acá es equivalente a esta otra, obtenida de otra manera. Y en las tablas de derivada la pueden encontrar así. También la pueden encontrar como secante cuadrada, porque fíjense que si 1 sobre coseno es la secante, la recíproca, 1 sobre coseno cuadrado será la secante cuadrada de x. Así que estas tres expresiones son equivalentes para la derivada de la tangente. Cualquiera de las tres da lo mismo aplicarla. La del coseno, entonces, es el menos seno, la derivada del seno es el coseno, la derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado de x, o 1 más tangente cuadrada de x, o secante cuadrada de x. ¿Alguna duda? No, profe. Seguimos adelante, seguimos adelante. Cualquier cosa después revisan la grabación. Les quería recordar que hoy encontré entre los archivos, no había revisado, la grabación completa de una clase que yo les había dicho que había quedado de 12 minutos, en realidad después me llegó otro archivo con la grabación completa del práctico de derivada de jueves, así que ya se los compartí por mail. Esto que vemos ahora es la derivada de la función compuesta. Es muy importante porque a esta derivada se le llama regla de la cadena. ¿Cuándo se aplica? Dice, aún no podemos dar respuesta a problemas como encontrar la función derivada a esta. Fíjense que esta función es, como ejemplo, tangente de 3x más logaritmo natural de x. Acuérdense que las funciones trigonométricas no están multiplicando acá tangente por esto, sino que es tangente de un argumento que ya no es x, sino es una nueva función. Esta derivada no se puede usar directamente
como si yo tuviera una X acá. Tengo que pensarla como una función compuesta. O sea, tengo que pensar en una composición en donde g de x sea la tangente, ¿sí? La función que tengo acá, y f de x sea el argumento que tengo adentro de la tangente. O sea, 3x más logaritmo natural de x. ¿Cómo hago para derivar eso? Tengo que aplicar la regla de la cadena que vamos a mostrar ahora. O sea, sabemos derivar estas funciones por separado, pero si las componemos, la composición me va a dar otra derivada. Bien, este es el enunciado o el teorema, la derivada de la función compuesta o regla de la cadena. Si yo tengo dos funciones f y g que están definidas en intervalos i1 para f en los reales y g y 2 en los reales, ¿sí? I1 y 2 son intervalos abiertos de la recta, tal es que la imagen de f esté incluida en el dominio de g. Acuérdense que yo no podría componer dos funciones si la imagen de la función f no está incluida en el dominio de g. Y eso lo hemos visto en composición de funciones. Partimos de la base de que la composición es posible, por lo tanto voy a poder derivar. Supongamos que f sea derivable en el intervalo en cuestión, o sea, f está definida acá y es derivable. Por ejemplo, no podría derivarla si tengo un problema de que tengo la función, la gráfica de la función tiene una punta, un vértice en ese intervalo. Estaría definida la función, pero no la podría derivar por ese problema que tiene. Asumamos que no tiene ese problema. Y que g también es derivable en f de x. Fíjense que acá el argumento de g es el f cuando tengo la composición, que pertenece a I2. Entonces, si yo tengo a h como una composición de funciones f compuesta con g compuesta con f, que va a ir de I1 en R, fíjense, va a ir de I1 en R, dice que esa h es derivable y vale, fíjense cómo es la expresión de la regla de la cadena. H' de x es g' de f por f' de x. O sea que siempre que tenga una función compuesta, me va a aparecer la derivada de la expresión que tengo acá como argumento de g. Ya lo vamos a ver en la tabla después, con más precisión. ¿Cómo lo demostramos a esto? ¿De dónde sale esa expresión? Como siempre, nos remitimos al límite del cociente incremental para la función h. ¿Sí? Límite para delta x que tiende a 0, de h en x más delta x, menos h en x sobre delta x. ¿Qué es h en x más delta x? Es la función compuesta evaluada en x más delta x. O sea, g de f evaluada en x más delta x. Eso es h en x más delta x. ¿Qué es h de x? Es la función compuesta evaluada en x, o sea, g compuesta con f de x, o g de f de x, sobre delta x. Algo similar a lo que pasa con el producto, acá lo que hacemos es multiplicar y dividir por una misma expresión para que la expresión no cambie. ¿Y por qué expresión multiplica y divide? Por f en x más delta x menos f en x. Multiplica por esta expresión y para que no cambie, la divide también. Acá me estoy salteando un par de pasos. Yo podría multiplicar y dividir acá, que sería esto que estamos haciendo, pero después, ¿qué hace? Reacomoda las expresiones, cambia los denominadores de orden al f en x más delta x menos f en x más delta x menos f de x, lo deja dividiendo a g de f en x más delta x menos g en f en x, o sea, esta expresión queda dividiendo por esta, y después me va a quedar el producto la expresión de arriba dividiendo delta x. Lo que hace en el término, en el paso sucesivo es aplicar el álgebra de límite para el producto, o sea, distribuye los límites. Y esto que tienen acá es el límite del cociente incremental para f. O sea, esto que tengo acá es f'. F'.
que me va a aparecer siempre en la regla de la cadena cuando f es el argumento de otra función. Y esto que está acá es el límite del cociente incremental, pero tomándolo como argumento a f. Fíjense que hacemos un cambio de variable acá, en el primer factor, en este. ¿Cuál es el cambio de variable? Este es el cambio de variable que estoy haciendo. El delta x, cuando delta x tiende a 0, en la derivada, el delta y también va a tender a 0. Ahora, ¿qué es delta de y? Delta de y es esto acá, ¿no? Acuérdense en la gráfica que teníamos cuando interpretamos la derivada, la función f en x más delta x menos f en x, esto acá me está mostrando cuánto aumenta la función cuando hay un incremento en delta x. Y esto que está acá es delta de y. Así que lo que yo tengo acá dentro, f en x más delta x, lo puedo reemplazar por la expresión equivalente f en x más delta de y. Acuérdense que delta de y es esto. Si yo reemplazo, si yo sustituyo y digo f en x más delta x y lo despejo, me va a quedar f en x más delta de y, que es lo que estoy reemplazando acá dentro del argumento de g. Ahora, esto que está acá, esto, es la derivada de g respecto de f de x. ¿Sí? Es la derivada de g, ya no respecto de x, sino respecto de f de x. Y entonces, yo le decía que este término segundo era la derivada, ¿no? Entonces, la derivada h' va a ser la derivada de g respecto de f de x por f' de x. Revísenlo después en el apunte, revisen el video. Esa es la demostración. Si ustedes van a la tabla, vamos a ver la tabla. Fíjense que acá tenemos la tabla. A las derivadas simples, que son aquellas, se llama simples, pero son aquellas en donde la variable independiente es x. Acá está la regla de la cadena. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Fíjense cómo está expresada la regla de la cadena. Acá en vez de llamarla g de f, la llama f de u. Pero ¿cuál es la regla? Es lo mismo, ¿no? F de u, que es derivado, que es f' respecto de u de x por u' de x. Ese u' es el que aparece en todas las funciones que son compuestas, que están acá a la derecha. Si es igual a u, y' es u'. Bueno, acá tienen la derivada de la suma, del producto, del cociente. Esta ya después la vamos a ver. Fíjense esta, por ejemplo, la 8. La común era y igual a x a la m. Y' igual a m por x a la m menos 1. Acuérdense que cuando teníamos un m que podría ser un número racional también, se bajaba la m y acá quedaba m menos 1. Lo mismo pasa acá con la u a la m, donde u es una función de x. El y' va a ser m por u a la m menos 1 por u', que acá lo pone adelante. Pero ese u' es el u' de la regla de la cadena. Siempre que tenga una función en donde ya no es x, sino una expresión, la función de x, aparece el u' multiplicando en comparación con la expresión que tengo acá, equivalente, pero para x solo. Y el valor de U' es igual que el de U. El de u', yo lo que tengo que hacer es derivar la u, cuando Derivar aplico la la U. regla. Derivar la u. Poner ¿Mm? X al cuadrado. Exacto, ahí iría 2x. Sería ¿Mm? 1 por 2x. 2x. Sí. Y la Ahí, U' sería 1. ahí vamos a ver, claro, lo que pasa es que ahí el x al cuadrado tenés que aplicar esta expresión, no tenés que aplicar la regla de la cadena.
Ah, Si claro. tuvieras una expresión como, qué sé yo, seno de x más logaritmo natural de x, todo al cuadrado, ahí sí tenés que aplicar la regla de la cadena. Porque el argumento que está elevado al cuadrado ya no es x, sino una expresión, una función de x, una suma de funciones. Bien. Bien, Si tiene algún ejemplo, estaría bueno. ahí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Fíjense que en todas las derivadas que están acá a la derecha aparece el u' multiplicando. El u' siempre aparece multiplicando. Y ese u' proviene de la regla de la cadena. ¿Mm? A ver si tenemos un ejemplo acá. Vamos a ver 3 ejemplos y los vamos a ver directamente desde el apunte. El primer ejemplo es la tangente de 3x más logaritmo natural de x. Como ven acá hay una función que es la misma que les mostré originalmente en el ejemplo, en donde tenemos el argumento de la tangente es una nueva función que es la f de x que llamamos 3x más logaritmo natural de x. Vamos, perdón, no es esto lo que tengo que abrir, es esto otro. Acá la tengo. Está en la página 48. Perdón, no, está más abajo. Vamos más abajo. Acá están las trigonométricas. Función compuesta. Acá está la demostración. Acá la tengo el ejemplo. Entonces, decimos que para esta función h de x, que es tangente de 3x más logaritmo natural de x, vamos a llamar g de x a tangente de x y f de x a 3x más logaritmo natural de x. H de x entonces es la composición g de f de x. Si yo aplico la regla de la cadena, si h de x es tangente de f de x, su derivada va a ser tangente prima de f de x por f' de x. Ahí apliqué la regla de la cadena. Ahora, ¿cómo va a ser la tangente prima de f de x? Si yo voy a la tabla, la tangente de u, la voy a tener que buscar acá, fíjense, u es como si fuera la f de x. Si i es tangente de u, i' va a ser u' sobre coseno cuadrado de u. ¿No? Es esta la tabla que tengo que usar, la expresión de la tabla para esta derivada. Si i es tangente de u, su derivada va a ser tangente prima de u por u'. Pero como muestra la tabla, es 1 sobre coseno cuadrado de u, o coseno cuadrado de f de x, por f' de x, o por u'. O sea, 1 sobre coseno cuadrado de f de x. ¿Quién era f de x? 3x más logaritmo natural de x. Por f' o por u'. A ver, ¿cuál es la derivada de 3x? Va a ser 3. 3. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? De x, 1 sobre 1 x. sobre x. Entonces, bueno, acá ya estaría hecha la regla de la cadena, aplicada. El paso sucesivo es un reacomodamiento, porque saca como un denominador x acá, que es el que aparece acá abajo, multiplicando el coseno cuadrado, y al sacar como un denominador acá le va a quedar 3x más 1 en el numerador. O sea que acá podría darse por terminada la expresión, lo que sigue es un paso algebraico. Entonces, si yo tengo h de x igual a tangente de u, o tangente de f de x, su derivada, la tengo acá, es 1 sobre coseno cuadrado de u por u', o 1 sobre coseno cuadrado de f de x por f'. Esto es lo que sale en la tabla de derivada. Directamente ustedes pueden usar la tabla para obtenerla,
y sustituir después f de x por lo que vale, o u por lo que vale, acá abajo. Y obviamente después tienen que aplicar la derivada a f, que es lo que estaría acá. Acá ya está derivado. ¿Mm? O sea, acá ya está puesta la expresión para f'. ¿Mm? Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es h de x igual al logaritmo natural del coseno de x. A ver, tabla de derivada que en la segunda columna es para las funciones compuestas, logaritmo natural de coseno. El argumento del logaritmo de x no es x, sino coseno de x. Así que tengo que buscar acá la expresión para el logaritmo y acá la tengo. Y igual al logaritmo de u, su derivada es u' sobre u. O sea, el u' que aparece multiplicando siempre. Acuérdense que la derivada común era 1 sobre x para el logaritmo de x. En este caso es 1 sobre u por u' o u' sobre u directamente. Así que uso directamente esta expresión. U' sobre u. Perdón. Vamos de vuelta acá. Fíjense, u' sobre u o 1 sobre u. ¿Quién es u para nosotros? El coseno. O sea, 1 sobre coseno. Por la derivada del coseno. O sea, por la derivada de u, el u'. Si u es el coseno, ¿cuál es su derivada? La vimos hace un ratito. Menos seno de x. Así que si yo reacomodo esto y pongo el seno arriba, acá me va a quedar menos seno de x sobre coseno de x. Pero seno sobre coseno es tangente. Seno sobre coseno es tangente. Así que la derivada termina siendo menos tangente de x por ese menos que está acá. ¿Mm? Otro ejemplo entonces. Y el caso de e a la x es un caso particular. Es el ejemplo que se agrega a la tabla. Si yo me fijo en la tabla, la derivada de e a la x es e a la x. O sea que la derivada de e a la x es ella misma. ¿De dónde aparece esa expresión? Que aparece como una derivada común, pero la aplicación de la regla de la cadena. Se cortó, ¿Por profesor. qué? ¿Cómo? Se cortó un ratito, no sé si Se cortó. dijiste A algo. ver, vamos a ver si sigue grabando. No, se cortó el micrófono tuyo, es como que no se escuchó por un ratito, no sé si a mí Ah, solo o a alguno más. bien, Hubo un bajón de Wi-Fi. bien. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar. O sea, escuché hasta la parte que dijiste que era igual a x a la derivada. Exacto. En la tabla de derivada, la número 14 me dice que si y es e a la x, su derivada también es e a la x. Sí, después de eso no sé qué. Bien, ¿cómo se demuestra esto? Uno puede aplicar la regla de la cadena teniendo en cuenta que el logaritmo natural de e a la x es x. Acuérdense que el logaritmo y exponencial son funciones inversas una de otra. Así que cuando yo la aplico, obtengo x para todo x que pertenece a los reales. Si yo derivo ambos lados de la igualdad, o sea, si tengo esta expresión que es una igualdad y derivo ambos lados, le voy a tener que aplicar la regla de la cadena al miembro izquierdo. Si le aplico la regla de la cadena al miembro izquierdo, me va a quedar que la derivada del logaritmo, fijo acá en la tabla, esta es la regla de la cadena para el logaritmo de u. La derivada del logaritmo natural de u es u' sobre u, o 1 sobre u por u'. Si le aplico la derivada acá, me va a quedar 1 sobre u, o sea, 1 sobre e a la x, por e a la x derivada. Igual a la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Sí? Lo que estoy haciendo, repito, es aplicarle la derivación a ambos miembros de esta igualdad.
Y esta igualdad no es más que logaritmo natural de e a la x, que como son inversas las funciones, me da x. La derivada del logaritmo es 1 sobre e a la x por e a la x derivado. Si yo quiero obtener entonces cuánto vale la derivada de e a la x, la tengo que despejar de acá. La derivada de e a la x la voy a obtener pasando este e a la x multiplicando al 1. Por lo tanto, la derivada de e a la x va a ser e a la x como se demuestra acá. O sea, no cambia. Siempre la derivada de e a la x es e a la x. ¿Mm? Bueno, hay otros ejemplos ahí que no los vamos a mostrar. Lo que quería mostrarles, si e a la x, su derivada es ella misma, cuando aplique la regla de la cadena, o sea, cuando yo tenga que como exponente de la e tengo otra función, su derivada va a ser e a la u por u'. O sea, va a aparecer el u' multiplicando en la función compuesta. ¿Mm?